Bienvenidos a la segunda parte del tema de delitos fiscales. Ahí tuvimos un pequeño corte, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Vamos a analizar un poco las diapositivas que están en el tablón que ustedes tienen de legislación fiscal. Vamos a empezar diciendo que el derecho penal es una rama de derecho público integrado por leyes que tipifican la conducta ilícita de las personas, que establecen las consecuencias jurídicas de ellas y el procedimiento y órganos estatales que están encargados de la ejecución de las penas que requieren las conductas ilícitas. La ilicitud constituye en sentido amplio el calificativo de una conducta que en materia fiscal se manifiesta en infracciones o en delitos, lo que habíamos platicado en la intervención anterior. Las infracciones o los delitos fiscales pueden ser tanto de ejecución como de omisión. Ambos son punibles, es decir, la conducta puede ser de hacer o de no hacer. Tanto la acción como la omisión son punibles para el derecho penal fiscal. La ilicitud por omisión son infracciones en las cuales cubren casi todas las violaciones a las leyes fiscales. Es decir, la omisión se encuentra muy penada en los delitos fiscales, o sea, la omisión de pagar, la omisión de informar, la omisión de enterar, la omisión de determinar impuestos, etc. El derecho penal fiscal es más que la rehabilitación del delincuente, busca punir aflictivamente o represivamente, intimidar a los posibles infractores. También hablábamos en el video pasado de lo que se busca más que la rehabilitación es punir aflictiva o represivamente, es decir, castigar, dejar claro que al fisco no se le defrauda. El derecho penal fiscal se encuentra contenido en diversas leyes. Si bien el Código Fiscal de la Federación es la más importante de todas ellas, este derecho, lo más importante es la protección del interés económico del Estado. Principalmente lo encontramos en el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, hay otras leyes que también hablan de ciertos delitos fiscales, pero ya cada vez más raro, se está concentrando sobre todo en el Código Fiscal de la Federación. Entre el derecho común y el derecho penal fiscal encontramos diferencias. Y vamos a hablar de estas diferencias. En primer término, el derecho penal tributario concibe la represión civil y delictual, en cambio el derecho penal común solo la delictual, pues cuando hay lugar a la reparación del daño, esta se gradúa o determina conforme al derecho privado. La segunda diferencia es que el derecho penal tributario sanciona no solo los hechos delictivos, sino también hechos o omisiones no delictivos. En cambio, el derecho penal solo sanciona hechos delictuosos. La tercera diferencia, tenemos que el derecho penal tributario sanciona tanto a las personas físicas como a las personas morales. En cambio, el derecho penal es común solo a las personas físicas. Una cuarta diferencia la constituye el derecho penal tributario imputa responsabilidad al incapaz y lo sanciona con penas pecuniarias. En cambio, el derecho penal común, el incapaz no es responsable. ¿A qué se refiere esto? Como el derecho fiscal lo que busca es garantizar el pago de impuestos, eh, los impuestos son pagados inclusive por el incapaz, es decir, un niño que tiene un patrimonio económico generado por otras personas, obviamente, porque un menor no puede generar un patrimonio económico, tiene que pagar impuestos sobre ese patrimonio económico, es decir, a través de una herencia, a través de una fideicomiso, el menor que tiene un ingreso económico tiene que pagar impuestos sobre ese ingreso económico, porque como hemos dicho, en derecho fiscal se grava los ingresos. Entonces, si tienes un ingreso, no importa que seas incapaz para las leyes o incapaz físicamente. Inclusive, por ejemplo, hay personas que tenemos que se encuentran disminuidos mental y físicamente y no pueden tomar decisiones. Como por ejemplo tenemos aquellas personas que se encuentran en estado interdictal, aquellas personas que tienen problemas neurológicos y es necesario que se encuentren en un estado interdictal, es decir, que haya personas que administren sus bienes. Pues bien, estas personas también para el fisco son responsables, cuando para el derecho normal no puede ser responsable. Una quinta diferencia, el derecho penal tributario puede sancionar a las personas que no intervienen en la acción jurídica tributaria, como los agentes de control. En cambio, el derecho penal común solo puede sancionar a aquellos que intervinieron en la comisión del delito y los que cubren a estos. Habíamos hablado que el derecho penal fiscal
También abarca contadores, abarca abogados, abarca diferentes tipos de personas. Sexta, el derecho penal tributario, tratándose del delito, el dolo se presume, salvo prueba en contrario. En cambio, para el derecho penal común, el dolo no se presume. Ok. Para el fisco, todas las conductas son dolosas, no hay conductas culposas, es decir, siempre lo haces con conocimiento de causa, nunca sin él. En el derecho penal tributario a veces solo se tiende a obtener la reparación del daño, en cambio el derecho penal común tiende principalmente al castigo corporal y secundariamente a la reparación del daño. Hablamos de esas 7 diferencias principales que tenemos entre el derecho penal y el derecho penal fiscal. Vamos a hablar un poco de responsabilidad en materia fiscal. Encontrándose íntimamente relacionada la responsabilidad con las infracciones y los delitos fiscales, se impone referirse a la misma antes de hacer alusión a los segundos. Margarita Lomelí Cerezo dice, en términos generales, responsabilidad es la situación en la cual se encuentra aquel que debe sufrir las consecuencias de un hecho que le es imputable y que causa daño. La responsabilidad es la obligación que tienen ciertas entidades de hacer frente a las consecuencias de una circunstancia o conducta debidamente tipificada por la ley que le es atribuible. En materia fiscal, la responsabilidad no solo es pagar contribuciones, sino cumplir otras obligaciones que la ley impone, como la de llevar una contabilidad ajustada a las leyes en la materia, y en caso de determinación presuntiva, la de colaborar con el fisco para proporcionar elementos, aunque sea sujeto pasivo; en otros casos, la de retener y enterar contribuciones de terceros, etc. Es decir, implica obligaciones de las que genéricamente calificadas civiles, pero también calificadas de penales. La responsabilidad fiscal, como bien nos dice, no solo es pagar impuestos, sino lo relacionado con el cálculo y el cálculo y las personas donde proviene el ingreso, es decir, de dónde proviene ese ingreso, por aquí del lavado de dinero. Es decir, tú no puedes decir, vino un cliente y me pagó en efectivo 3 millones de pesos y pues yo lo acepté. No se puede, porque la ley de lavado de dinero, que también es un tema fiscal, la ley de lavado de dinero es de materia fiscal, eso nos referíamos con otras materias, establece muy claro que no puedes recibir ingresos de manera en efectivo hasta cierto monto, generalmente son 200, 300 mil pesos. Fuera de eso, el que te está dando el dinero está cometiendo un delito, pero tú también estás cometiendo un delito porque sabes que no lo debes recibir. Margarita Lomelí Cerezo define la responsabilidad: es una situación que se encuentra aquel que debe sufrir las consecuencias de un hecho. O sea, insisto, por ejemplo, la ley del lavado de dinero es muy claro. Tanto comete el delito quien da el dinero en efectivo como quien recibe el dinero. Digamos que nosotros tenemos una empresa o vendemos, por ejemplo, una propiedad, hablamos de 3 millones, vendemos una propiedad y la recibimos en efectivo. Bueno, pues eso se llama delito de lavado de dinero. No hay rastreabilidad del dinero, los 3 millones. Entonces, no solo es pagar impuestos. Y bueno, pues yo pago los impuestos sobre los 3 millones y ahí se acaba el problema. No, porque resulta que no puedes aceptar. La ley es muy clara. No solo se trata de pagar impuestos, sino lo relacionado a los impuestos: de dónde nacen, cuándo nacen, quién tiene la obligación, nacimiento, el nacimiento, enterar y pagar los impuestos. O sea, es todo el proceso tributario se encuentra sancionado de acuerdo a lo que establece. Existen también diferencias entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Dice, en el derecho civil no hay pena o sanción represiva, sino únicamente la reparación del daño. Comprende el restablecimiento de la situación anterior a aquel o la indemnización de los daños y perjuicios. En cambio, en el derecho penal no solo hay obligación de reparar el daño, sino que debe sufrir la pena por haber cometido esa ilicitud. El derecho civil, para que exista la responsabilidad, no solo se requiere de doble culpa, ni siquiera debe haber en todos los casos la violación de la norma legal, pues se admite que la responsabilidad objetiva en la cual los hechos mismos son ilícitos.
Por el contrario, en el derecho penal solo se establece la responsabilidad cuando se ha violado una norma y existe dolo o culpa. Hablamos en las diapositivas de diversas diferencias entre derecho civil y derecho penal, ahí están. Vamos a hablar de las responsabilidades de fiscales. Debe entenderse por responsable fiscal toda entidad a la que la ley señala una obligación, es decir, todo aquel que tiene la obligación de pagar impuestos es una entidad fiscal o responsable fiscal. Todo aquel contribuyente, ¿quiénes pagan impuestos? Todo aquel que tiene ingresos. Todo aquel que tiene ingresos es responsable fiscalmente. La obligación puede ser de variada índole, de ahí que los responsables fiscales también son de diversa índole. Algunos serán sujetos pasivos, otros serán entidades que se colocan en la circunstancia de la ley prevea, y otros serán sujetos corresponsales de sujetos pasivos. También de lo dicho se sigue que no es necesario que exista la personalidad para que haya responsabilidad en esta materia. Más de una vez nos encontraremos con la suficiente presencia de un patrimonio de afectación para que la responsabilidad se impute al mismo. Entonces, ¿quiénes son responsables fiscales? Todos aquellos que se encuentren estipulados dentro de la norma o todos aquellos que tengan que pagar impuestos. Las obligaciones de la responsabilidad fiscal. Las obligaciones derivadas de la responsabilidad fiscal pueden ser de dar o entregar al fisco las cantidades que presenten, los créditos fiscales, de hacer o cumplir aquellos actos o conductas tipificadas por el texto legal, o de hacer o no hacer o permitir que se lleven a cabo ciertos actos. La ley será la medida de las obligaciones fiscales en cada caso. Ok, hablamos de infracciones. Vamos a hablar genéricamente de las infracciones. Las infracciones, por ejemplo, están las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, las relacionadas con el pago de los impuestos, las relacionadas con la contabilidad, las instituciones de crédito, las cometidas por usuarios y servicios públicos, los habitantes de instituciones de crédito, las relacionadas con la facultad comprobatoria del fisco, las relativas a adquirir envases de bebidas alcohólicas, las de las funcionarios o empresarios. Establece un catálogo de responsabilidades e infracciones que básicamente son los mismos que de los delitos fiscales. Ok, ¿cómo se clasifican los delitos fiscales? Los ilícitos fiscales se clasifican en simples y calificados. El delito o infracción son calificados en cuanto a su ejecución han existido agravantes, atenuantes o excluyentes. En caso contrario, quedarán como simples. Es frecuente hablar de ilícitos calificados cuando su ejecución mediaron agravantes. Agravante es la circunstancia que aumenta la punibilidad del delito, o la infracción atenuante es la que disminuye la punibilidad del delito. En materia fiscal, las penas son económicas o de otra naturaleza existirán agravantes. La pena económica sería si hay agravantes, perdón por el trabalengua, si hay agravantes, las penas son mayores y la sanción corporal será mucho mayor. Y en el Código Fiscal también existe agravantes que se mencionan. ¿Quién denuncia los delitos fiscales? La autoridad fiscal no solo está facultada para denunciar y presentar querella por los delitos fiscales cuya comisión conste, sino cuando tenga conocimiento de la probable existencia de unos previstos en el Código Fiscal que sea perseguido de oficio, lo deberá hacer el conocimiento del Ministerio Público de forma inmediata para que se proceda a su investigación. ¿Quién denuncia? El fisco. El fisco es el que presenta la denuncia ante el Ministerio Público Federal. Bueno, y con este segundo video concluimos el tema de delitos fiscales.